Bueno, hablemos ahora sí con el ex candidato presidencial Carlos Caicedo, quien se une a la campaña de Iván Cepeda. Ya está sentado, conectado con nosotros. Doctor Caicedo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, cordial saludo para ustedes en el tercer canal. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, contábamos hace unos minutos que pues nos sorprendió ayer esa noticia de su adhesión a la campaña de Iván Cepeda. Se baja usted de su candidatura presidencial para unirse a este proyecto del progresismo, de la izquierda y que busca también darle continuidad al gobierno de Gustavo Petro. Gobierno que usted ha criticado en algún momento. Bueno, no sé si al gobierno o directamente al presidente Gustavo Petro, pero bueno, cuéntenos por qué tomó esta decisión y sí, cuáles fueron las razones para adherirse a esta campaña. Bueno, me quiero refrescar. Yo fui candidato por la izquierda en la consulta en el 2018. Gustavo Petro en ese tiempo sacó 2.800.000 votos, yo 515.000. Yo represento una izquierda de corte socialista, el presidente representa una izquierda de carácter socialdemócrata. Nos superó electoralmente y lo que correspondía era apoyarlo, y lo hicimos. Y posteriormente, en el 2022, nuevamente nuestro proyecto político, que es una izquierda revolucionaria, que se ha construido en lo territorial, que ha gobernado con resultados, que ha enfrentado la mafia, que ha afrontado la cárcel, porque inclusive 5 años me privaron de la libertad, me han hecho todo tipo de lawfare que condujo a que la JEP me reconociera como víctima, varios atentados, y precisamente hemos gobernado en un territorio donde históricamente las mafias estas están aliadas hoy al señor del Espriella, saquearon lo público. Gobernamos con resultados recuperando una universidad como la del Magdalena y se la devolvimos a la juventud y al pueblo del Caribe y del país, porque en esta universidad viene mucha gente de Colombia. Y luego la alcaldía de Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, sitiada por los narcoparamilitares y quebrada sus finanzas, la saneamos y la convertimos en una de las ciudades más seguras y con más inversión social y disminución de las tasas de desempleo. Y luego llegamos a la gobernación, hicimos lo propio, bajamos 12 puntos la pobreza. Eso pues ha construido un modelo de una izquierda con resultados que se presentó en las elecciones. Pero es evidente que no solamente las encuestas, la plaza pública, en otras zonas del país distintas a las nuestras, donde también llenamos plazas públicas, pero en particular el comportamiento en estas encuestas en la que el señor de la Espriella, que representa el fascismo, la mafia, ¿cierto? Las élites nacionales o regionales muy ligadas al narcoparamilitarismo van creciéndolo, pues tenemos que atender una causa común. Entonces, el candidato Iván Cepeda, precisamente a quien conocemos por compartir luchas históricas en el movimiento social por los derechos humanos y por las víctimas, históricamente hablando, pues nos convocó y valoramos esa convocatoria y en tanto ello decidimos pues poner al margen no solamente nuestra aspiración legítima, sino las críticas justificadas que hemos tenido al gobierno del presidente Petro, al que nosotros hemos apoyado con la autoridad que nos da por encima de cualquier proyecto de izquierda, de haberlo apoyado sin estar en su gobierno y seguirlo apoyando en las distintas iniciativas que buscan garantizarle derechos al pueblo colombiano, no obstante su relación conmigo o con nuestro proyecto político o el incumplimiento que haya tenido en el territorio. Esto pasa, siendo importante, a un plano que no es determinante cuando lo determinante se trata de enfrentar la violencia, la muerte, la oferta de guerra y desmonte del Estado, de violación de derechos humanos, el proyecto retardatario y regresivo para Colombia que representa este personaje.
Mm. Señor Caicedo, yo quería preguntarle por uno de los comentarios que fue recurrente ayer con esta decisión. Lo vimos allí en Tarima, pues sí, junto a Iván Cepeda, dando a conocer esta decisión. Y uno de los comentarios fue más que todo una crítica a el candidato Cepeda por esta adhesión debido a las denuncias y señalamientos que ha habido por parte de varias exfuncionarias y militantes de Fuerza Ciudadana que aseguran que usted habría usado su posición de poder para hacer insinuaciones sexuales. No sé si nos pueda contar en qué va esto. Sabemos que esto ya está ante la justicia y qué puede responder usted ante esas críticas, incluso al candidato Iván Cepeda, por admitir esta adhesión pese a esos señalamientos. Bueno, te quiero aclarar que yo no soy el que me adhiero. Yo he sido convocado a hacer un frente, una causa común para enfrentar el fascismo. Y ante esa convocatoria acudimos. En segundo lugar, te quiero aclarar que esta noticia fue difundida por un medio conocido del establecimiento, un gran medio nacional. Pues obviamente tú, que eres una periodista acuciosa, estoy seguro, averiguaste en qué estado está este asunto. Si escuchaste mi última entrevista en ese medio, exhorté al periodista, que fue el receptor de las presuntas denuncias, que acudiera a la fiscalía, porque acudí a la fiscalía y lo que encontré es que el denunciante es el que ha venido a lo largo de varios años denunciándome en nombre de los narcoparamilitares y la mafia que yo he enfrentado. Ese personaje, este abogado de la extrema derecha, ligado precisamente a una candidatura de la mafia, pues es el que acciona cualquier tipo de lawfare o montaje judicial. No sé si te diste cuenta que recientemente sale otro y lo publican en un gran medio de estos de la capital de la República en relación a un contrato de centros de salud, por ejemplo. Y resulta que yo no firmé ese contrato y ahí están los centros de salud y le están sirviendo a la comunidad. Entonces, cuando fui a la fiscalía a ver cuáles eran las denuncias, pues me encontré que no había ninguna denuncia salvo de este señor. Y lo que sí hubo, pues obviamente, fue toda una estrategia mediática en el momento en que se me reconocieron las firmas, precisamente para intentar descalificarme. Te quiero refrescar, ya que me hiciste esta pregunta, que yo fui víctima de 5 años de privación injusta de la libertad, cuando después de transformar la Universidad del Magdalena, los narcoparamilitares, estas élites terratenientes que hemos enfrentado, quisieron darle un zarpazo nuevamente a la universidad y ya recuperada, volverla a controlar. Como no pudieron asesinarme, entonces me hicieron un montaje judicial por pagar cesantías a los profesores sindicalizados en ASPU, el sindicato de los profesores universitarios, 48 profesores que se les pagaron sus cesantías, y me quitaron 5 años de la libertad. Y luego que asesinaron a miembros de mi equipo, buscando también asesinarme de paso a mí, y como los denunciamos, 20 años me acusaron de estos mismos crímenes. Y fíjate tú que además montaron 700 procesos en Contraloría, Fiscalía y Procuraduría asociados a toda la gestión que adelantamos como rector, como alcalde y como gobernador para intentar sacarnos del camino, con fiscales como Néstor Humberto Martínez, como Barbosa, que enfrentamos con mucha decisión en el periodo de Álvaro Uribe, en el periodo de Iván Duque. Entonces, ha sido una lucha por enfrentar instituciones capturadas por élites políticas al servicio de la mafia, de la extrema derecha y de la corrupción. Nunca desestimo ninguna denuncia, sea del tipo que sea. Y en este caso, estas denuncias que me parecen muy delicadas y que nunca se habían hecho a lo largo de mi carrera pública, porque habían hecho todo tipo de montajes, pero estas que nunca habían ocurrido, no las desestimé y por tanto acudí como corresponde, no a un medio de comunicación como este o ningún otro, sino a la justicia, porque es allí, aún con las reglas de juego adversas, que muchas veces nos colocan en la defensa de nuestros derechos, en la presunción de inocencia, en el debido proceso, acudimos a ellas. Y pues, como siempre, estaremos muy prestos
y muy listos para acudir a cualquier instancia judicial donde corresponda. E invito a las personas que hacen comentarios desobligantes en distintos momentos de estas denuncias prefabricadas con propósitos políticos, que luego que se dan los fallos tengan la misma integridad de desplegar comentarios positivos entonces en las redes sociales y en los propios medios de comunicación cuando salen los fallos, porque lo que ocurre es que cuando salen los fallos pasan el titular gigantesco y de primera página a la zona de obituarios y avisos clasificados, lo que demuestra la instrumentalización de los medios de comunicación para intentar liquidar moralmente a una persona, ya que judicialmente no pueden hacerlo o físicamente no lo han logrado. Así que siempre respeto cualquier denuncia, pero exhorto a que se tramite en la instancia que corresponda. Sí, señor Caicedo, usted dice que por años ha sido víctima de persecución judicial, de montajes judiciales, que incluso pues estas denuncias se darían en ese marco, pero lo que se sabe y lo que se ha difundido sobre estas denuncias, que en realidad son muy recientes, fueron de enero de este año, son unos testimonios de varias mujeres acompañados de chats que mostrarían esas insinuaciones sexuales. Allí, ¿cómo se estaría hablando de un montaje? Si se habla pues de unas mujeres que están haciendo estos señalamientos a distancia de los abogados que usted menciona o de estas personas de la fiscalía que estarían contribuyendo a lo que usted menciona de un montaje judicial. No hay allí, digamos que un vacío. ¿Que puede decir usted puntualmente sobre eso que dicen estas mujeres? Pero ¿me puedes decir cómo se llaman las mujeres? ¿Me puedes decir? No, porque es que eso verificar. ¿Qué certidumbre? No, son anónimas. Escúchame, ¿me puedes decir qué certidumbre tienes tú o cualquier persona de una captura en la que la persona no solo no da la cara públicamente, sino que no lo hace ante la instancia de la justicia? Mira, yo te tengo que decir con mucho cariño y con mucho respeto. Han intentado a lo largo de esta campaña y de todas las campañas que yo he hecho, hacer esto mismo, invitarme a entrevistas donde se espera que vamos a hablar de las propuestas, se espera que vamos a hablar de las razones que nos llevan, en este caso, a aceptar la invitación del candidato Iván Cepeda, de una izquierda que como la nuestra encarna luchas históricas exponiendo nuestra integridad física, nuestra integridad jurídica y nuestra integridad moral. Y hemos sido sistemática e históricamente acusados como guerrilleros, como asesinos, como, ahora como estas acusaciones que ahora son de un tipo y de otro, pero hemos procurado no dejarnos desviar de nuestro propósito principal, y es hacer que este país cambie y cambie de verdad, que haya una profunda revolución en términos de la equidad, de la justicia social. Tú sabes que mi bandera principal, por ejemplo, es que los niños de educación preescolar y de educación superior, incluyendo los posgrados, estén con gratuidad en el sistema educativo, porque ha sido toda mi lucha o la lucha histórica, y que ahora les paguemos por estudiar para arrancárselos a la guerra, a esos que el señor de la Espriella quiere llevarlos o quiere llevarnos nuevamente al país. Esa es la invitación, que hablemos de cómo transformar el sistema de salud pública para que le dé plenas garantías a las personas más vulnerables, como nosotros hicimos creando Médico en tu Casa, que fue el antecesor de lo que hoy el gobierno del presidente Petro denomina equipos básicos, o los campos universitarios que llevamos a las regiones que esperaban 100 años y que no contaron con financiación de ningún gobierno nacional, más que con el esfuerzo que nosotros hicimos, o construir colegios, o entregar más de 38.000 computadores para cerrar la brecha digital, entregar bicicletas gratuitas, crear fondos de beca para los jóvenes que no tenían oportunidad, programas para las mujeres trabajadoras como las modistas del cambio, que fíjate, se han convertido en una cooperativa de trabajadoras que demuestran que sí es posible apoyar a la gente que está en la informalidad económica, las brigadas agrarias, que apoyan a los campesinos que ahora reciben
tierras del gobierno. De manera que, mira, nuestra lucha se concentra es en mantener el debate en torno a las propuestas y no a permitir que ningún medio de comunicación, ningún periodista, que además, pues simplemente lo que hacen es volver sobre un punto o sobre el otro. El otro día estuve en un medio de la ultraderecha y me preguntaban por las investigaciones de hace no sé cuántos años. Y yo le decía, mire, solicito que usted vaya y pida a sus fuentes de la fiscalía en qué estado están los procesos. Yo vengo aquí es hablar de quién soy, ¿cierto? Yo te puedo contar que viví en barrios de invasión, pero espere, señor que Caicedo, estudié en el sistema permítame un momentico porque yo quiero hacer una un pregunta. Revolucionario comprometido con las causas de la transformación, señor Caicedo, que he luchado contra las mafias. No, escúchame, yo te puedo es que contar qué he hecho, ya lo estamos y qué escuchando, propongo, pero déjenos también porque si preguntarle, ustedes, por favor. por eso, claro, Permítame. pero es que el relato de ustedes, yo pensé que aquí en el tercer no es canal ningún relato, es una íbamos situación a conversar. que se está No por eso, investigando. pero, Usted mismo lo ha señorita, dicho que hay unas investigaciones en curso y usted entenderá que es entonces, muy grave. ya tú acudiste a la fiscalía para ver el estado de la investigación. Eso es lo que te exhorto para que hablemos de lo que corresponde. Estamos en una coyuntura electoral, a pocos días de las elecciones, de un momento decisivo para Colombia. Yo represento una historia de lucha y estamos sumándonos, juntándonos, Sí. uniéndonos a quien representa también otra historia de luchas para buscar que Señor este Caicedo, país es que yo sé que usted en entiende cambios la gravedad. profundos, querida. Yo sé que usted entiende la gravedad No, pero- de estas pero perdóname. denuncias porque estamos hablando Es que, aquí que no es excúsame. una persecución de un abogado como usted dice, sino que hay unos testimonios, unos chats de unas mujeres que no solamente le han entregado esta información a los medios de comunicación, sino también a las autoridades. No solo son unas capturas de unos No, chats, sino no unas es cierto. entrevistas que se le han hecho Lo a que estas estás personas, diciendo- que por supuesto no se lo puede que- revelar su identidad para protegerlas porque ellas también Óyeme, temen por lo pero que es, les puede es pasar. increíble lo que te estoy escuchando, porque tú dices, les han entregado a las autoridades. Esto falta el rigor periodístico. No hay una sola denuncia penal de esta persona. Lo que estás diciendo es mentiras. No hay una denuncia de estas personas en la fiscalía. Y si es así, te exhorto a que la muestres en tu medio de comunicación. Lo que hay es una denuncia de un abogado ligado a la mafia que se robó las elecciones en Santa Marta, y esta persona, pagado con recursos públicos, va a todos los procesos, no solo en ese, a todos los procesos que hay en mi contra, a Sí. ver cómo busca condenas. Entonces, señorita, mire, yo acepté la invitación a este medio por considerar que este medio iba a hablar de la coyuntura en la que estamos, que son las No, elecciones. vamos a El hablar otro de tema, eso. si Solamente usted- le quería si decir usted pues, le que parece- usted entenderá la gravedad del asunto no, y pero es que que estas lo que usted está investigaciones y el diciendo tema es está. mentira. Listo. No, a mí me da yo- mucha pena. No, si usted dice Es que que usted no. está diciendo cosas mentirosas y confunde No. a su audiencia, porque usted dice, están las denuncias en los órganos judiciales. Es mentira lo que usted está diciendo. No mienta de esa forma. Hay una Esto denuncia en lo la entregaron fiscalía, a un señor Caicedo, eso señor, no es mentira. Es falso. La denuncia es de un abogado ligado a la mafia. Pero que yo he está la denunciado. denuncia. Pero la denuncia es de él, no de ellas. Es Claro. decir, no hay chat de ellas ahí, no hay personas denunciantes ni siquiera bajo reserva procesal. Es decir, lo que usted está diciendo es totalmente mentiroso y no se lo puedo aceptar con Bueno. mucho respeto, señor. Bueno, señor Caicedo. Sí, No, 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 yo entiendo. es que lo que está diciendo es tan falso que si usted insiste en ello, me corresponderá a mí, pues, No, yo no a estoy auscultar insistiendo. cuál Le es la estoy diciendo que le denuncia estoy. que usted dice Ok. para interponer la denuncia correspondiente, porque es que usted está mintiéndole a sus televidentes y centrando una entrevista muy importante en su medio, muy importante, con usted, una periodista, pues muy importante, en desviar el foco de la conversación y de la coyuntura actual. Hombre, mire, ni los medios de la extrema derecha que se han dedicado a agenciar estas campañas de difamación en esta coyuntura, respetando la condición que tengo de candidato que me inscribí
con un número Sí. importante de firmas representando Señor Caicedo, pues, me permite, un segmento me importante permite hacerle un del pueblo comentario y una colombiano, pregunta, por y favor. precisamente por la historia que encarnamos nosotros hemos ido a estas elecciones. Y si hoy estamos acompañando a Iván es precisamente porque creemos que hay que hacerle frente a lo importante. Lo importante es que el fascismo, que la mafia intenta llevar a este país a un camino de violación de derechos humanos. Esos derechos humanos de todos, incluyendo los de la mujer, que yo he defendido hasta con mi propia integridad. Sí, listo. Entiendo lo que usted me está diciendo, señor Caicedo, y digamos, aquí lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es que sí existe una denuncia que la interpuso un abogado, Mariana, y digamos que el proceso pues tiene que hacer curso en las autoridades competentes, que serán las que ¿Sabes quién definan, es ese abogado? que definan pues si hay o no una conducta irregular. Mira, este abogado lo fue que el que me sabemos, acusó a sí, lo pero largo usted de no me muchos deja años hablar, señor de crímenes Caicedo. como... No, pero es que Por lo que estás favor. diciendo es violatorio de mi presunción de inocencia. No, Mira, y yo te pero voy es a que- decir, es pero que es- no es cualquier cosa. Estamos hablando de un abogado Por ligado favor, a las permítame mafias. hablar, ¿sí? Un abogado que histórico. Por favor, permítame hablar. Le está dando legitimidad a una causa que es un montaje político. Me da pena contigo. Y tú dices que hay una denuncia. La denuncia es suscrita por él. Él no. ¿Sabes qué hizo? Aportó las capturas que hizo del medio de comunicación y las aportó al expediente. No tiene los testimonios que nosotros, pues por supuesto, esperamos para que haya un debate procesal como Exacto, corresponde. eso es lo que ¿Me quiero entiendes? decir yo, que hay que esperar que haya todo este proceso, que se le dé curso a esta investigación o a lo que sea que haya que pasar, pero pues que esto se aclare. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí en este espacio. No estoy haciendo, por supuesto, ninguna Pues sí, acusación porque no me querida, corresponde 20 a mí. años me acusaron de crímenes. ¿Y sabes Sí, qué y pasaba? entendemos Que eso, siempre señor- venían con el mismo señor cuento. Caicedo. Yo fui víctima. No, hija, es que Hablemos, tú no hablemos has de lo sido que usted quiere víctima de- hablar. Sí, Déjeme mira, preguntarle por lo que usted quiere hablar, No, pero que es perdóname, justamente 5 años privados de la libertad injustamente. Yo he sido declarado por la JEP víctima y tengo una condición de víctima y me está revictimizando cada que haces. Simplemente trayendo un comentario de alguien en tus redes y decir, pues que esto es lo que piensa el pueblo colombiano de mí. A mí me da mucha pena porque yo represento una historia de lucha, 5 años privado injustamente de la libertad, 20 años acusado injustamente, y con los montajes que hizo la prensa fueron los que condujeron a la justicia especial para la paz, la justicia transicional, que reconociera mi condición de víctima. Es más, así como Iván Cepeda es víctima porque asesinaron a su padre, yo he sido víctima por la sistemática persecución a mí y al proyecto político que represento en la sociedad colombiana, asunto que está acusando inclusive en tribunales internacionales contra el Estado colombiano. Entonces, con mucho respeto. Ahora, por eso te digo, siempre acudo a todas las denuncias para ver cuáles tienen, digámosle, veracidad y certeza, y dónde me corresponde a mí responder, pues por mis actos, porque humanos somos, ¿cierto? Sí. Y hierros podemos tener absolutamente todos. Y entendemos Porque aquí, pues, su postura y su explicación. entiende, pero Entendemos sí, completamente su explicación, señor Caicedo. Muchas increíblemente, gracias. Vamos pensé a... que este medio era un medio con la mínima ponderación y equilibrio para hablar de los temas que hoy le preocupan a los colombianos. Yo creo que los colombianos pues ya estuvieron atentos a los medios del establecimiento y de la derecha cuando sacaron toda esta varaunda que correspondió al momento de nuestra inscripción. Pero lo que menos esperaba, te lo digo a usted con mucho respeto, es que ahora que el país debe conocer es las razones por las que se dan estas coaliciones, convergencias, los programas y las propuestas, pues salgamos con la misma estrategia que la propia derecha utiliza para ver cómo liquida a los líderes que representamos, pues, la izquierda colombiana, como lo están o lamentablemente lo han intentado en esta entrevista, que con mucho respeto, No, si ya no hay más preguntas, pues les agradezco mucho y pues nos despedimos de su audiencia, porque lamentablemente no pudimos hablar de las propuestas. No, háblenos de las propuestas, claro que sí, porque
Ya entendimos su explicación, por supuesto que era una pregunta que teníamos que hacerle, pues porque insisto en que son temas Además, porque es graves. algo que, como yo le decía, pues salió de nuevo a relucir con este acuerdo que se da entre usted e Iván Cepeda. No es una opinión nuestra, no es una opinión personal, sino es algo que está en el debate público y por eso se lo preguntamos, señor Caicedo. También usted mencionó Bueno, otros, incluso señorita, otros procesos que había en su contra que también han sido recientes y ya vio usted su versión sobre que esto para usted es un montaje judicial. Si le parece, cuéntenos usted entonces. conoce, señorita, usted conoce el concepto del lawfare, el que le han hecho a candidatos o a líderes políticos como a Rafael Correa, o se lo hicieron a Lula, que lo condujeron a varios años presos, o se lo hicieron a Dilma Rousseff, o se lo hicieron a Gustavo Petro, o se lo han intentado hacer a Iván Cepeda. Pues, señorita, esa es la estrategia que utiliza el establecimiento para sacarnos del camino. Pero, a Claro, y la ver, estrategia si de usted, por ustedes es ejemplo, desprestigiar a los medios de comunicación diciendo que nosotros somos los que estamos detrás de estas campañas. No, si hay unos chats, unos testimonios de mujeres contra usted, pues son las investigaciones y las autoridades las que tendrán que determinar si eso es verdad o no, no nosotros. Si usted quiere, señor Caicedo, podemos hablar de las propuestas, de cuál va a ser su rol en la campaña de Iván Cepeda para poder entonces terminar esta entrevista. ¿Le parece? además, la periodista se ha referido a que ha salido. Pues, a ver, señorita, sería bueno que usted indagara qué ha pasado cuando se ha anunciado este tipo de acuerdos. Por ejemplo, el día de ayer en Sincelejo, donde precisamente yo no he sido pues ni congresista, ni alcalde, ni gobernador allá en Sucre o en ningún municipio de ese departamento. Y creo que la mayoría de los asistentes a ese evento eh, vitorió al candidato Iván Cepeda y lo respaldó ante ese acuerdo. E igualmente, pues, los colectivos políticos que lo rodean, porque usted pone en el mismo nivel de proporción un o dos o no sé cuántos comentarios que usted encuentra en las redes y no se sabe de qué personas o con qué móviles versus pues las tendencias mayoritarias. A eso vamos. Hombre, pues veo que no están ustedes interesados en las preguntas de las propuestas, porque si hubiese sido así, ese hubiese sido el Pero discurso de la entrevista y probablemente para el último espacio o momento hubiesen hecho la pregunta de rigor como le corresponde a los periodistas hacerlo, pero no ponerlo como el principal tema para, claro, crearle una duda a partir de pues el resto de la entrevista al entrevistado. Yo me conozco esas técnicas. Yo les quiero mandar un abrazo porque bueno. encontré que en este medio tristemente no hay interés por saber qué es lo que estamos proponiendo y cuál va a ser el aporte en la campaña del candidato Iván Cepeda. Bueno, Respeto, por supuesto, a sus periodistas y espero que las diferencias que yo he tenido y he manifestado con algunos sectores políticos, pues no las motive a ustedes a que finalmente la entrevista no haya cumplido el propósito de informar a sus seguidores, porque de eso se trata, ¿o no? bueno, pues señor Caicedo, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Por la garantía en este medio democrático. Hasta luego y mucha suerte en la campaña. Eh, bueno, Mariana, ¿qué podemos decir de esta entrevista? Yo sí creo que él dice, nos señala a nosotros de no tener un interés de hablar sobre las propuestas, pero yo diría que más bien es el señor Caicedo quien no tiene interés de explicarle al país estas denuncias que se han hecho por parte de algunas mujeres que sí han salido en medios de comunicación, pero que pues están sustentadas, como ya lo hemos dicho, en unos chats, en unos testimonios que se han entregado por parte de estas mujeres y que tienen que explicarle a las autoridades, no a nosotros. Nosotros no estamos juzgando ni estamos diciendo que es culpable o no, por supuesto que no, ese no es nuestro papel, ese no es nuestro rol. Nosotros estamos
haciendo unas preguntas, porque sí es importante que una persona que va seguramente a jugar un rol muy destacable en la campaña de un candidato que puede llegar a ser el presidente, pues aclare todo este tipo de situaciones. Y es el deber, como nosotras como periodistas, pues poder saber cuál es su respuesta frente a estos cuestionamientos, a estos señalamientos. ¿Que por qué se los hacemos ahorita? Porque hasta ahora tenemos la oportunidad de entrevistarlo, de hablar con él. Antes no lo habíamos hecho, no habíamos tenido este espacio con el señor Carlos Caicedo y por eso antes no lo habíamos preguntado, pero ahora estamos preguntando, queriendo conocer más sobre una información, conociendo su versión y lo cierto es que sí hay una denuncia en la fiscalía, los testimonios de las mujeres están adjuntados en esa denuncia, que son testimonios que se toman de un medio de comunicación que es el que hace esta publicación originalmente. Esto pues es un asunto que pues cualquier persona que esté involucrado en eso tiene que salir a responder y a dar la cara y no señalar a los medios de comunicación diciendo que porque son de izquierda o porque son de derecha, entonces lo están atacando, ¿no? Simplemente es una situación que él tiene que explicar y punto. Sí, totalmente. Yo también creo que es un poco injusto hablar de que todos los medios hacen parte de una estrategia para perseguir o hacer caer o darle espacio, por ejemplo, a la derecha. Yo no creo que... Sí, o sea, creo que ahí sí hay falta de sustento al afirmar que las preguntas o los cuestionamientos hacen parte de una estrategia para, por ejemplo, darle cabida a los discursos de derecha. Todo lo contrario, creo que es importante, por ejemplo, darle espacio a estos nuevos movimientos, a estas, por ejemplo, estas decisiones recientes, el acuerdo que hace Iván Cepeda con Carlos Caicedo, pero también sería injusto hacer una entrevista con Carlos Caicedo y tener unos señalamientos y tener unas denuncias allí y no preguntar sobre ellos, ¿no? Porque también es una cuestión de qué tienen por decir y qué tienen sí por responder estos personajes ante esos señalamientos, que era un poco el fin de esa pregunta, y es, bueno, hay estas acusaciones, hay estos procesos en fiscalía, ¿qué tiene usted por decir sobre ello? Que es el ejercicio político es el ejercicio que se hace con todos los políticos, ¿no? Que hemos hecho aquí con otros entrevistados, incluso con otros candidatos, cuando hemos tenido a Sergio Fajardo, cuando hemos tenido a Daniel Quintero también, a la misma Claudia López. Es decir, este es el control político y el contrapeso que deben ser los medios de comunicación para hacer esas preguntas y no, digamos que necesariamente siempre para hablar de lo que los entrevistados quisieran hablar. Qué divertido sería que las entrevistas fueran así, ¿no? Que solo los temas que el entrevistado quisiera, pero a veces hay que hacer unas preguntas que son totalmente necesarias, que responden a unas dudas que también son importantes para la opinión pública y que sí responden a una sensación de inconformidad que es totalmente válida y es hacia el mismo candidato Iván Cepeda por este acuerdo que se hace con Carlos Caicedo debido a esas investigaciones que se han hecho. Somos nosotras quienes para decir si son ciertas o no, así como tampoco somos nosotras para decir si es cierto o no que es un montaje judicial. Claro, exacto, son las autoridades las que tienen que decirlo, pero ¿sabe qué me quedo pensando yo y justamente reflexionando aquí, hablando internamente con también personas que están viendo esta entrevista y que nos están siguiendo? Pues que si así responde de forma tan grosera el señor Carlos Caicedo a una entrevista que además se la hacen dos mujeres, porque así no habla con entrevistados hombres, por supuesto que no. ¿Cómo será entonces con las mujeres que están haciendo las denuncias? Con razón ellas no son capaces de hablar, porque pues este es el tono, este es la forma en la que responde el señor, que ni siquiera permite que uno le haga preguntas, que se exalta, que se enoja y que incluso ya nos empieza a señalar y a decir que somos un medio parcializado de derecha, incluso imagínense diciendo que medio de derecha. Hágame el favor. Bueno, ahí está. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.